Bona tarda, ciutadanes i ciutadans de Barberà del Vallès. Em vull tornar a adreçar a tots vosaltres com a alcalde de la nostra ciutat perquè tindrem ara un canvi amb la situació respecte a la lluita contra la pandèmia. Com ja ha estat anunciat per molts mitjans de comunicació, entrarem a partir del dilluns amb el que s'ha anomenat la fase 0 avançada. I vull recalcar el concepte de fase 0. Això vol dir que encara tenim que mantenir moltes precaucions i, sisplau, fent cas de totes les recomanacions que ens arriben des de les autoritats sanitàries. A més de la lluita contra aquesta pandèmia, dintre d'aquesta situació de gens normalitat i preparant el que serà la resta de fases d'aquesta desescalada, també ha estat una setmana dura. Com sabeu, s'ha engegat ja tot el procés de preinscripció escolar i no només ha estat a efectes de primària i secundària, sinó també de les llars d'infants municipals. A més, hem tingut que donar solució habitacional en un edifici molt habitat, en el que ha hagut uns problemes greus de salubritat, i des de l'Ajuntament hem tingut que donar el suport a aquestes persones amb vulnerabilitat. I a més, estem en un dia important, que a mi m'agradaria ressaltar. Avui, 16 de maig, es el Día Internacional de la Convivencia en Pau. Y este es el objetivo fundamental que tenemos que conseguir entre todos. Esa convivencia, todos juntos y en una situación de paz, con tranquilidad, y que entre todos podamos salir de esta situación. Y para eso, desde el Gobierno de la ciudad, hemos tirado adelante, hemos impulsado un pacto de ciudad. Un pacto de ciudad en el que queremos consensuar un plan de reactivación, de reconstrucción de nuestra ciudad, en la que nadie se quede atrás, en la que absolutamente todos los ciudadanos puedan seguir hacia adelante. Nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad, a esta nueva normalidad que ya veremos cuál es, en la que tendrá mucho más peso todo el trabajo electrónico, todo el trabajo del teletrabajo, en la que tendremos que reducir mucho la movilidad. Pero intentaremos que mediante el consenso todas las fuerzas políticas de este ayuntamiento sean capaces de llegar a un acuerdo para tirar adelante las medidas que esta ciudad necesita. Y yo creo que sí, que lo conseguiremos por la responsabilidad de todos. En esas medidas no nos dejaremos atrás a ninguno de los sectores, pero fundamentalmente tendremos que trabajar que la actividad económica vuelva a su situación anterior. Habrá que dar apoyo incondicional, sobre todo al sector comercial. Será muy importante que el comercio de proximidad, que es el que también ha estado ayudándonos estos días, del cual hemos podido proveernos, mantenga su nivel de relación con toda la ciudad. Y para eso habrá ayudas económicas directas y daremos las máximas facilidades en la tramitación para que les lleguen esas ayudas de forma lo más inmediata posible. Y también seguiremos ayudando a aquellas familias que lo necesiten, desde promoción económica, desde servicios sociales, desde cualquier regidoría de nuestro ayuntamiento. Y estamos también trabajando para ayudar a que las empresas recuperen su actividad lo antes posible. Entre todos lo tenemos que conseguir. Este gran pacto de ciudad lo conseguiremos y a partir de aquí Barberà volverá a ser lo que era, con unas perspectivas de futuro inmejorables. Recordaros a todos que tenemos que seguir con toda la cautela y toda la precaución. No nos relajemos. Y un abrazo a todas aquellas familias que han perdido a alguien estos días, sea por el motivo que sea, porque no solo ha sido el virus que nos ha hecho mucho daño, sino también personas a las que no nos hemos podido despedir dada la situación. Un abrazo a todos y seguro que lo conseguiremos.